Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que estén mirando esta clase. Mi nombre es Oscar Bogarín, actualmente tengo la responsabilidad de ser el presidente del Centro de Estudiantes y soy del FEP, la actual presidencia del Centro de Estudiantes de nuestra facultad. En esta oportunidad vamos a estar abordando el texto de Anthony Giddens, que se llama Sociología, Problemas y Perspectivas, y la realidad es que nosotros realizamos estas clases de apoyo de los diferentes textos que ustedes tienen en el curso de ingreso para acompañarlos desde un primer momento, para que no se sientan solos y solas en este camino que es justamente la universidad. Porque lo que nosotros siempre decimos es que levantamos nuestra bandera, que es la presidencia estudiantil, y nos realizamos de forma colectiva. Jamás nos realizamos de forma individual. Y eso es la identidad de nuestra agrupación y la identidad que le queremos dar a nuestra facultad. Así que sin más preámbulos vamos a ir a lo que es justamente el texto de Anthony Giddens. Como ustedes van a ver, el texto de Anthony Giddens es un texto que va a abordar diferentes perspectivas de lo que es la ciencia social de la sociología. Es como la ciencia madre de lo que se denomina como ciencia social. Y ahora vamos a ver cuál es su conceptualización, cuál es su definición, a dónde se aboca, cuáles fueron los fundadores de esta ciencia, cómo nosotros a esta ciencia la podemos identificar en nuestra cotidianidad. Ese es el objetivo de esta clase. Vamos a la primer filmina, en donde vamos a ver justamente la definición de lo que es la sociología según el autor. El autor dice que la sociología es el estudio de la vida social humana de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente, al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Primero y principal, hace una diferenciación a lo que se denomina como el estudio de la vida humana. El estudio de la vida humana se encargaría, no sé, las ciencias naturales, la biología. Él dice, en la vida social humana, la sociología es el estudio de la vida social humana, es decir, las relaciones que nosotros vamos entablando dentro de los grupos, dice él, dentro de las sociedades. Justamente no podría existir la sociología si nosotros como individuos no tenemos relación con otros individuos, porque en esa relación con otros individuos es que nace la cultura, es que nace la moralidad, la ética, las religiones, la educación. En esa relación es que nace justamente el estudio de la sociología. Y se basa en las relaciones que posteriormente esto puede desembocar en comportamiento que nosotros tenemos. Nosotros nos comportamos, nosotros somos, nosotros nos relacionamos según también la sociedad en la que vivimos. Y en la siguiente filmina, lo que nos va a profundizar justamente el autor es dónde se va a centrar específicamente la sociología. La sociología, según Giddens, se va a centrar en lo que se denomina mundo moderno. ¿Qué es el mundo moderno, según Giddens? Y lo vamos a ver cuando vayamos desarrollando la clase más específicamente, pero para empezar y para empezar a introducirnos en esto, el mundo moderno es el mundo posterior quizás a lo que fue la Revolución Francesa ya por finales de 1700, lo que fue la Revolución Industrial, que fue un punto de inflexión también final en 1700, 1800. Todo ese periodo en adelante se denomina como mundo moderno. Nosotros hoy ya no estamos en un mundo moderno, estamos en un mundo, se podría decir ya casi tecnológico, porque tampoco no es ni contemporáneo, pero la sociología empieza a estudiarse a partir de estos momentos. ¿Y cuándo empieza a nacer la sociología? ¿Cuáles son los padres fundadores de la sociología? Bueno, eso lo vamos a seguir viendo en la siguiente filmina. Para que nosotros entendamos cuáles son los padres fundadores, primero tenemos que entender a dónde se van a abocar justamente lo que van a abordar la sociología. Esto después va a ser transversal a los padres fundadores que nosotros vamos a ver. Dice que los sociólogos o sociólogas, según justamente el estudio que vayan a realizar, lo que tienen que tratar, lo que tienen que pretender lograr justamente es la investigación real. ¿Y qué significa la investigación real? La investigación de lo palpable, la investigación de lo observable,
la investigación de lo objetivo. Eso seguramente lo habrán visto con las clases de apoyo anteriores de Esther Díaz, que habla sobre el pensamiento científico. Bueno, esto va a tratar de abocarse a eso. Y justamente eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en la historia de esta ciencia que es la sociología. Que un apartado, ustedes van a tener una materia que se va a llamar sociología y después van a ir viendo que van a tener relación con eso. Así está bueno esto porque ya empieza a introducir a lo que va a ser una materia de la facultad. Vamos a la siguiente filmina. Entonces, ¿cuándo inicia la sociología? Si habíamos dicho en los cuadros anteriores que se va a abocar en el mundo moderno, ¿cuándo inicia la sociología? ¿Cuáles son los padres fundadores de esta disciplina científica social? Y vamos a trabajar con los primeros, que el primero que nosotros vamos a identificar en el texto, que lo vamos a ver en la siguiente filmina, es justamente Augusto Comte. Augusto Comte es un investigador francés que va a empezar a desarrollar sus ideas ya en el siglo XIX, en una Europa quizás conflictuada con lo que fueron las invasiones napoleónicas de principios del siglo XIX, una revolución industrial que crece a gran escala a nivel mundial. Bueno, este autor va a abordar esta disciplina porque va a decir que se va a tener que empezar a trabajar a las sociedades con datos científicos, datos concretos, va a decir Augusto Comte. Este autor va a desarrollar un concepto que en el texto no figura, pero por ejemplo ustedes lo pueden buscar en Google o lo pueden marcar al costado del módulo, es una forma de estudiar también. Él va a hablar de positivismo. Es un concepto importante de este autor que no toca el texto, pero después ustedes lo pueden apartar, al lado pone positivismo. Bueno, justamente él va a tratar de comprender desde un punto de vista científico a la sociedad, porque él va a decir que la sociología es la última ciencia que quedaba por crearse. ¿Por qué dice la última ciencia? Porque antes habíamos visto que existían muchas ciencias, las exactas, las naturales, pero ninguno se podía abordar justamente a las problemáticas sociales. Y la sociología va a tener el objetivo de contribuir al bienestar social, o sea, a un orden social, un ordenamiento social para que esta sociedad pueda funcionar. Este sería como uno de los primeros autores que plantean la ciencia, la materia de la carrera. Van a ver que existen también otros autores, pero acá en el texto vamos viendo a Comte, y es uno de los primeros que plantea esto de la sociología. Seguimos con el siguiente autor. Después vamos a tener a Emily Durkheim. Como verán, son autores que empiezan a ser como ordenados cronológicamente. La sociología, según este autor, va a ser o va a estudiar lo que son los hechos sociales, es decir, entender la vida social como una objetividad científica. ¿Qué quiere decir esto? Primero, el objeto de estudio, que es los hechos sociales, lo que va a decir Durkheim es que los hechos sociales son eso que está preestablecido e innato antes que nosotros existiésemos, pero que tiene una directa relación en nuestro comportamiento posterior. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Por ejemplo, si yo nací, no sé, uno nace acá en Argentina, va automáticamente ya a adquirir la cultura argentina, el idioma que nosotros acá tenemos. En la escuela vamos a adquirir también los conocimientos primarios. Bueno, eso que ya está preestablecido, eso que ya está instalado, va a tener una gran incidencia en nuestra forma de ser. Eso externo al individuo son lo que se denomina hechos sociales, porque esos hechos sociales va a tener incidencia en nuestro comportamiento. Por eso él decide estudiar eso que está en nuestro entorno, porque si se entiende lo que está en nuestro entorno, vamos a entender a lo individual. Primero lo colectivo y posterior individual. Así plantea el estudio de las ciencias sociales y la sociología Emily Durkheim. Lo que nos lleva al siguiente autor, que es un autor que ustedes seguramente alguna vez habrán escuchado hablar. Es un autor que se llama Karl Marx, un autor alemán, pero su idea mayormente la empieza a desarrollar en una Gran Bretaña que era el centro mundial del nuevo modo de producción, que era el capitalismo.
Básicamente lo que plantea Marx, que su objeto de estudio, su forma de estudiar la sociología va a ser el materialismo histórico, o sea, estudiar cómo a lo largo de la historia hubo luchas antagónicas entre dos grupos, es lo que va a denominar esta historia de sociedades reflejadas en la lucha de clases, con objetivo de tratar de imponer una de estas dos clases sociales un status quo. Él va a decir que el capitalismo es una forma de producción que ejerce la relación social a través de la explotación. Básicamente dice que en esta sociedad capitalista en la que vivimos existen los proletariados y los burgueses, en donde los proletariados son los dueños de la fuerza de producción, los burgueses son los dueños de los medios de producción. En esta relación, los dueños de los medios de producción ejercen una explotación por sobre los dueños de la fuerza de trabajo. Esta es la relación de explotación dentro del sistema capitalista. Él critica justamente a este nuevo sistema por verlo de esta forma tan negativa, se podría decir. Este autor aborda justamente a la sociología desde esta relación de explotación. De hecho, en uno de sus libros él va a decir que la historia de las sociedades es una historia de lucha de clases. Lo que nos lleva al siguiente autor, que es Max Weber. Y este autor se diferencia, si bien comparte el objeto de estudio social de Durkheim o de Marx, este autor va a tratar de estudiar con la sociología lo que es la acción social. ¿Qué es una acción social? Una acción en sí mismo es que yo, por ejemplo, agarro esta libreta que tengo y lo pongo. No tiene ninguna incidencia. Él va a tratar de estudiar la acción social. ¿Qué quiere decir la acción social? Si esta libreta yo se la arrojo a alguien, se la tiro a alguien. Si yo modifico la conducta de otro u otros individuos o mi propia conducta. Eso es la acción social. Él va a tratar de entender y estudiar la acción individual y su relación con el entorno, a diferencia de lo que habíamos dicho Durkheim. Durkheim estudia el entorno por sobre lo individual. Acá no, acá lo que va a hacer Max Weber es tratar de estudiar justamente, ante todo, esa acción individual por sobre lo colectivo, porque entendiendo la acción individual va a poder posteriormente entender la relación que se genera con esas acciones individuales en lo colectivo. Y nos lleva a los autores que vamos a denominar como los pensadores más recientes. ¿Cuáles son los pensadores más recientes? Que a lo largo de la carrera lo van a ver en varias oportunidades, y alguna vez seguramente habrán escuchado uno. Tenemos a Michel Foucault y a Habermas. Estos dos autores, pensadores más recientes, van a estudiar la sociología durante el siglo XX, un siglo muy particular, un siglo minado de relaciones históricas, bélicas, políticas, económicas, tecnológicas, por sobre todas las cosas. Entonces, los pensadores de esta época también son fundamentales. Los pensadores fundadores tienen una perspectiva más de esa época, pero estos son los más actuales. Básicamente, Foucault estudia la sociología desde el punto de vista del poder. ¿Qué es el poder? Básicamente, el poder, una forma de coerción hacia otro u otros individuos, una forma de posesión. Bueno, él va a tratar de estudiar esto a la sociología. Para llegar al poder, decía este autor, uno tenía que tener la verdad. Y para tener la verdad, uno tenía que tener el conocimiento. Y construye este triángulo de dominación que es poder, verdad y conocimiento. Cómo esto rige y construye mecanismos de dominaciones dentro de las sociedades. Y la sociología va a tratar de justamente abordar cómo el poder tiene esta capacidad de poder introducirte dentro de este mecanismo, donde todos vivimos continuamente en nuestra cotidianidad. Por otro lado, Habermas dice que las sociedades, donde nosotros vivimos, nosotros nos relacionamos, estamos en una constante, tendemos constantemente en destruir el orden moral del que dependemos. Algo medio similar a lo que plantea Marx. Marx hablaba justamente de la lucha antagónica de clase, él no, dice, a diferenciación de Marx, pero en esa misma línea, que nosotros como individuos constantemente tendemos a querer modificar el orden moral en el que vivimos, y puede ser que sea verdad también, o sea, justamente nosotros, cada uno de estos autores que fuimos tomando, no es que decimos, este es el que tiene razón, tomamos diferentes perspectivas, pero por ejemplo,
según Habermas, y dándole como un poco la razón a Habermas desde mi punto de vista individual, no nos comportamos, no tenemos la misma moral o ética de los que existiese, por ejemplo, hace 3 siglos atrás. Se modificó, porque el individuo lo fue modificando a lo largo del tiempo. A esto quizás es lo que apunta este autor. Y antes de avanzar a la siguiente firmina, ustedes van a ver cómo en un apartado del texto habla de lo que es la sociología del café. El café es como un ejemplo, puede ser cualquier otra cosa, pero dice sociología del café. Cómo las sociedades se fue modificando justamente a lo largo de la historia por un algo, por algo simbólico. Acá no tenemos, pero hay un autor que se llama Bourdieu, que lo van a ver durante la cursada, que va a abordar esto. Básicamente dice que el café tiene un valor simbólico, que el café tiene un valor de relación social y económica, que el café tiene un valor de desarrollo social y económico. ¿Qué quiere decir con esto? El valor simbólico del café es que, por ejemplo, muchas veces nosotros nos reunimos con otras personas, nos juntamos entre amigos y echamos a tomar un café. Ese café es el centro, es como una excusa, y justamente genera este valor simbólico de un café. Antes del café, quizás en Medio Oriente estaban las tiendas de pipa de agua. Entonces, como que el café fue un lugar muy importante a lo que después vemos que se llama relaciones sociales y económicas. ¿Por qué relaciones sociales y económicas? Porque en ese café se comparte, hay reuniones, en ese café hay debates, después ese café la tenés que comprar justamente y nutre a un bar nuevo, a un centro gastronómico, entre comillas, pero también tiene una relación social y económica productiva. Porque hoy, por ejemplo, Colombia o Ecuador o Venezuela son países exportadores de café y son como una de las principales economías de esos países, que jamás hubiese ocurrido si el café no ocupase un valor simbólico, un valor cultural dentro de una sociedad. Eh, Eso es importante que ustedes puedan entender. En el texto van a ver que habla sobre el amor, el matrimonio y demás. Eso es importante. Todos son construcciones a lo largo de la sociedad de las relaciones sociales que se van gestando entre los individuos. Lo que nos lleva la siguiente filmina. Entonces, si vimos este repaso durante los últimos siglos, la sociología, a qué se aboca, la definición del autor, la sociología, entonces, es una ciencia, nos lleva a preguntarnos eso. Y según el texto, que vamos a ver la siguiente filmina, sí, la sociología es una ciencia. Según los autores clásicos que fuimos abordando, la sociología es una ciencia. Pero, ¿qué es una ciencia entonces? ¿Qué es una ciencia? Eso es lo que nos preguntamos para poder desandarlo, ¿entendés? Si la sociología es una ciencia, ¿qué es una ciencia? Bueno, en el texto figura, o si ustedes googlean, buscan por sus propias cuentas, pero vamos enteramente en el texto, nos basamos enteramente en lo que dice el manual, dice que la ciencia es la utilización de métodos sistemáticos de investigación empírica, análisis de datos y valoración lógica para desarrollar en cuerpo de conocimiento acerca de una determinada materia. Y hablando en criollo, para que se entienda, ¿qué quiere decir esto? Básicamente es una forma que cumple con un sistema, o sea, hay un acuerdo sistemático, es decir, bueno, si yo voy a investigar tengo que seguir estos pasos, de una investigación empírica, o sea, observable, que se pueda palpar, de análisis de datos, o sea, de comparaciones de una sociedad u otra. Si hay acá estudiantes de periodismo, uno de los principales salidas laborales que hoy tenemos los periodistas es el análisis de datos. Fundamental, el periodismo de datos es comparación de datos. Y valoración lógica, o sea, la utilización lógica quiere decir no la utilización de percepciones individuales o creencias subjetivas. Vamos a una valoración lógica, para poder entender un cuerpo de conocimiento acerca de una determinada materia. En este caso, ¿cuál es la materia? La sociedad. Utilizamos estas herramientas para poder comprender justamente a la sociedad. Lo que nos lleva justamente a la siguiente firmina, que es la finalización de este encuentro. Pero lo que yo les recomiendo también es que puedan entender a este texto como un texto que va a empezar a trabajar en lo que es las ciencias sociales. ¿Qué es la sociología? ¿Cuándo nace la sociología? ¿Por qué es importante justamente la sociología para la sociedad?
¿Y quiénes son los padres que van desarrollando esto a lo largo de la historia? ¿Y para qué ayuda la sociología? En un apartado pequeño del texto que está al final, lean los finales de los textos que hablan sobre conclusiones y palabras claves que les va a servir, porque ahí resume básicamente, dice que la sociología nos va a ayudar a entender las sociedades, la relación entre sociedades, las diferentes sociedades, la evolución de la política, nos autoconocemos. Es fundamental que repasen los textos, puedan subrayar los subtítulos y ahí empezar a desarrollar los conceptos importantes. De igual forma, nosotros vamos a estar en las clases de apoyos presenciales, seguramente nos van a estar viendo pasar por las aulas, y estamos desde un primer momento para acompañarlos. Cualquier cosa que necesiten, no duden en acercarse a la mesa del FEP, a buscar a alguno de los compañeros y las compañeras con la remerita azul, que estamos para eso, para acompañarlos. Así que muchos éxitos en este curso de ingreso y les mando un saludo enorme. Muchas gracias.